Bueno, familia, damos gracias al Señor por este tiempo. Quisiera que por favor inclinara su rostro y que oremos al Señor para empezar este tiempo de predicación. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites estar aquí reunidos como tu iglesia, y porque hasta aquí hemos podido decir: Ebenezer, tú has sido bueno, has sido fiel, tú nos has guardado, nos has provisto de tu favor, de tu gracia, has provisto en nuestros hogares, pero como si fuera poco, nos has provisto de la guía de tu Santo Espíritu y de tu palabra, Señor. Tu palabra dice, escrito está, que debemos estar atentos a tu palabra, porque es lo único que alumbra como una antorcha en medio de tanta oscuridad. Vemos en el mundo tanta maldad, Señor, pero en tu palabra hay esperanza. Llénanos de esperanza y forma nuestro carácter. Que tu palabra, Señor, venga a nuestro corazón y nos enseñe más de ti, y nos enseñes a caminar. Ayuda a tu iglesia a entender, Señor, tu palabra. Danos entendimiento, ilumínanos. Quedamos en tus manos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, familia, puede tomar su lugar. Vamos a estar en un tema que se titula No es tan solo llegar, es saber correr hasta terminar. No es tan solo ¿qué? Llegar, es saber correr hasta terminar. Sin lugar a duda, muchas personas se conforman con tan solo ¿qué? Cuando llegan, cuando comienzan, y creen que ya por estar, entonces ya están, ya todo está. Pues no, los hijos llegan a nuestras vidas, y no porque llegan se van a sostener solos, van a ser formados solos, van a crecer solos. Hay muchas cosas que llegan a nuestra vida, pero así como llegan necesitan un seguimiento, un proceso. La manera como nosotros nos acercamos al Señor es determinante para nosotros poder sostenernos hasta el final. Dígale que está a su lado: si bien has llegado, corre de manera que logres terminar. Dígale que está a su lado: si bien has llegado, corre de manera que, de manera sabia, prudente, entendida, de manera inalcanzable, hasta que termines. Porque si no terminamos, de nada sirve haber llegado. ¿Están conmigo? Si no acabamos la carrera, de nada sirve haber llegado. Hay personas que llegan y simplemente permanecen allí, pero no hay un proceso de crecimiento. Debemos correr, y escuchen, saber correr. Si nosotros sabemos correr día tras día, cuando está la expresión correr, esa expresión denota tiempo, denota distancia. Cuando uno corre una carrera, uno corre y lo está midiendo el tiempo. Los atletas los que lo miden a ellos tienen un cronómetro y están corriendo con el objetivo de bajar los tiempos, de hacer récord, de subirse por encima de sus límites. Correr denota tiempo, denota distancia, y la distancia denota cansancio, esfuerzo. Si uno dice, cuando uno va a visitar a las personas por allá en las veredas, por ejemplo, cuando hemos ido al Cauca, que las personas dicen, vamos ahí tantico, ahí nomás, que eso queda ahí, y uno va y camina, y esa distancia uno lo cansa, porque la distancia y el tiempo, mientras el tiempo lo mide, mientras el tiempo se termina, mientras el tiempo pone topes, límites, la distancia lo fatiga. En el correr hay obstáculos. En el correr debemos esforzarnos. Así que no es tan solo llegar, es empezar a correr, y correr con sabiduría, saber correr. Pues bueno, hubo un hombre en la Biblia que supo correr, y se los voy a demostrar, y quisiera que tomáramos 7 puntos de este hombre. Ayer estuve hablando de él en el tiempo de oración. Para los que vinieron ya saben a quién me hago referencia. Es un hombre
hijo de María, llamado Marcos o Juan Marcos. Este hombre dejó un legado increíble. Es más, si usted lee el Evangelio de Marcos, usted se dará cuenta de que Juan Marcos fue el que escribió este Evangelio. Es decir, esos 16 capítulos, este hombre dejó allí escrito y ahora son muy útiles para nosotros. Nos muestran a Cristo como un siervo, nos muestra a Cristo como quien hizo muchas obras, nos da enseñanzas, su contenido es muy rico. Pero este Juan Marcos empezó cuando llegó. Entre otras cosas, él no empezó desde lo último, él empezó por el inicio. Y algunos dirán, pero ¿cómo empezar desde lo último? Bueno, hay personas que quieren acaparar muchas cosas apenas llegando. El inicio tiene que ser, si bien muy prudente, el inicio tiene que ser también, o el inicio es riesgoso. Si bien llegar a la cima, cuando uno ve los documentales de las personas que han escalado los montes más altos del mundo, uno se da cuenta de que si bien llegar denota un esfuerzo, el sostenerse denota otro esfuerzo más. Porque hay personas que llegan y llegan ahogados, llegan como exhaustos, ¿no? Pero el sostenerse allá a tanta altura, eso denota también un esfuerzo. Aquel predicador, estábamos en una conferencia con Henry Tolopilo y él decía, en Bogotá yo estaba predicando y wow, venía ahogo a mi vida, es decir, estaba ahogado. Pero en Cali me siento cómodo, decía él, me siento cómodo. De manera que si bien llegamos, debemos sostenernos. Pues bien, este hombre llamado Juan Marcos era un hombre, si por favor me acompañan a Marcos capítulo 14, versículo 51. Marcos capítulo 14, versículo 51. Y este texto dice lo siguiente: pero cierto joven le seguía. Es interesante, escuchen esto. Cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. ¿De quién están haciendo referencia? Probablemente algunos estudiosos, pues vemos que no hay un nombre específico en el texto, pero algunos estudiosos dicen de que este joven al cual está haciendo referencia el texto es Juan Marcos. Resulta que cuando Jesús estaba orando en el Getsemaní, mientras tanto Judas estaba entregando a Jesús, estaba negociando la entrega de Jesús. Así que la casa de María era una casa conocida, ustedes lo van a ver ahora, era una casa conocida como por personas que llegaban a la casa y oraban en esa casa. Era una casa de una mujer muy anfitriona, era una persona dedicada al Señor, piadosa, consagrada al Señor, y que en su casa se prestaba el servicio para que la iglesia se reuniera. Así que mientras Jesús estaba ya orando en el Getsemaní, por acá Judas estaba conspirando, estaba negociando la entrega. Cuando se negocia la entrega, inmediatamente los soldados salen y probablemente dice la historia que se van a la casa de María, o sea, donde estaba Juan Marcos. Y Juan Marcos, cuando encontró todo ese alboroto que llegaron los soldados, pues él estaba desnudo, durmiendo en su casa. Cuando llegaron a arrestar a Jesús, no lo encontraron, pero salieron rumbo al Getsemaní. Entonces Juan Marcos dijo, pues yo no me voy a perder esto. Y salió envuelto así como cuando las personas ven algo, un suceso en la calle, que salen envueltos, salen con las mujeres salen con el rollo aquí, con el moño, con, pijama y todo eso, a ver qué pasa. Pues bueno, Juan Marcos salió envuelto en una sábana y se fue a ver a Jesús. Persiguió la multitud y dice la escritura que este joven, dice, pero cierto joven le seguía. En la nueva traducción, en la nueva Biblia de las Américas, dice que este hombre, Juan Marcos, era un seguidor de Jesús. Parece ser de que esta es la primera impresión de la aparición de Juan Marcos en la Biblia.
Pero este joven, y quiero que entiendan esto, este joven venía siguiendo de lejos a Jesús. Era un joven, y ustedes saben que los jóvenes son un poco inestables en su fe, en sus decisiones. Me parece que sí, me parece que no. ¿Será que me arrimo? ¿Será que no? Era inestable. Este joven, cuando se dio cuenta de que el objetivo era arrestar a Jesús, se fue ¿qué? Rápidamente, y llegó a donde estaba todo el tumulto, donde se dio el arresto. Y cogieron a Jesús. Cuando lo arrestan, inmediatamente a él también ¿qué? Le van a echar mano. Y él ahí mismo ¿qué? Se escabulle en medio de la situación y deja ¿qué? Y deja la sábana. Así que salió desnudo, se cree, nuevamente para su casa. Usted dirá, pero esto, ¿qué tiene que ver? Pues bueno, esto habla, este primer punto, y tiene que ver con cercanos e interesados, pero inconstantes. Cercanos, interesados, pero inconstantes. Vemos que este hombre era un seguidor de Jesús, era cercano a Jesús, se quería acercar a Jesús, se interesaba por Jesús. Cuando se propusieron a arrestar a Jesús, inmediatamente este hombre ¿qué? Pues se interesó. Van a arrestar al maestro, al que ha hecho tantas obras en medio de nuestro pueblo. Pero tenía algo, y es que era inconstante. Y usted dice, pero el texto no dice que era inconstante. Bueno, lo van a ver ahora. Por su juventud este hombre no tenía decisiones convincentes, pero esta es la manera como Marcos llegó. Al final de la predicación vamos a ver cómo Marcos termina. Marcos termina no inconstante, termina como un hombre estable, un hombre ya maduro, tanto que escribe tal evangelio. Bueno, quizás el primer momento donde las escrituras hablan de Marcos es este. Reitero, su interés se hace evidente en la disposición para seguir a Jesús. El texto refiere que era un joven, por su corta edad, al parecer requería ayuda para salir de la inestabilidad de su juventud. Hay muchas personas hoy día que necesitan tal ayuda. Hay personas por su juventud y por las pasiones y las tentaciones y la universidad y los amigos y las circunstancias y las preguntas que vienen a la cabeza y las influencias y tantas cosas, necesitan ayuda. Es interesante que luego el texto, o más adelante, vamos a ver cómo este hombre empieza a decidir las influencias. Dígale que está a su lado, es importante quién te influencia. Para crecer es importante quién está alrededor de nosotros. Ahora, él requería ayuda para salir de la inestabilidad de su juventud y fortalecerlo para una madurez. Es interesante que el texto dice que era seguidor de Jesús, pero que estaba envuelto en una sábana desnudo. El contexto del pasaje es que se cree que Juan Marco estaba en casa. Bueno, cuando nosotros consideramos este texto, esta escritura, cuando vemos lo que continúa en la vida de Marcos, vamos entendiendo un poco la importancia de madurar. Quiero entonces pasar al punto número 2. El punto número 1 es cercanos e interesados. Hay en la iglesia cercanos e interesados, pero son inconstantes. Y la inconstancia no se juzga, la inconstancia se estimula y se le dice a la gente, vamos, y no se condena, sino que se le ayuda. Ustedes van a ver que cuando más adelante, bueno, me voy a adelantar un poco, más adelante Pablo condena la inconstancia. De hecho, Pablo se enoja con Juan Marcos, decide apartarse de Bernabé, porque Bernabé decidió caminar con el inconstante. Pero es necesario un Bernabé, lo van a entender ahora. De manera que en la iglesia hay momentos donde las personas vienen interesadas, vienen dispuestas, pero son inconstantes. Usted los ve fluctuando, usted los ve como que sí, como que no. Pero cuando detectemos eso, primero esa persona necesita ayuda. Lo segundo es que la persona que lo detecta necesita acompañar a esa persona. Si la persona llega interesada, si la persona llega dispuesta
aprender y se acerca y yo quiero conocer. Entonces, la otra persona tiene la responsabilidad de acompañarlo en su proceso, de que crezca, que madure. Ahora, el punto número 2 es: Dios nos brinda oportunidades para conocerle. Por supuesto, si somos inconstantes, si nos acercamos dispuestos, si estamos interesados, pues Dios es el más que interesado. Entonces Dios, por su gracia, nos brinda ¿qué? Oportunidades. Pues Juan Marcos tuvo oportunidades, como usted y yo las tenemos. Piense por favor en las oportunidades que usted ha tenido para conocer a Jesús. Por favor, acompáñenme a Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12, versículo 12. Escuchen esto. El texto dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan. ¿De cuál Juan? El que tenía por sobrenombre ¿qué? Marcos. Donde muchos estaban reunidos ¿qué? Orando. De manera que en ese tiempo había, en Hechos 12 se relata la persecución de la iglesia. Ya aquel hombre llamado Herodes, Hechos capítulo 12:1, Herodes mató a Jacobo y ya estaba a punto de matar ¿a quién? A Pedro. Y Pedro está en la cárcel, el ángel viene, lo saca de la cárcel y Pedro se va ¿para donde quién? ¿Para casa de quién? De María, la madre de Juan Marcos. Y esta María, la madre de Juan Marcos, era una mujer piadosa. Era una mujer que permitía que en su casa la iglesia y los apóstoles se reunieran a orar. De manera que la influencia de María, escuchen, hacia Marcos fue determinante. Para Marcos, escuchen, para Juan Marcos, la oportunidad de conocer a Jesús estaba en su madre. ¿Están conmigo? La oportunidad para conocer a Cristo de ese joven estaba en el modelo, en la piedad de su madre. Esto también lo podemos ver en el caso de Timoteo. Si usted por favor me acompaña a Hechos capítulo 16, versículo 1, escucha lo que dice. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Nótese que la Biblia está haciendo alusión a que Timoteo ya era un ¿qué? Un discípulo, pero apenas iba a ser conocido por Pablo. Apenas iba a empezar a influenciarse por Pablo. Entre otras cosas, hay personas que siembran al inicio y hay personas que siembran en medio del proceso. Hay personas que aparecen en el medio del proceso, pero no la misma persona va a aparecer al final. Cuando vemos la vida de Jesús, hay personas que fueron seguidores de Jesús al inicio, pero en el proceso se desertaron. Y hay personas que en medio del proceso no estuvieron en el inicio, pero sí en el proceso. Hay personas que aparecieron solo al final. Simón de Cirene, un hombre que le ayudó a llevar la cruz a Cristo, aparece no al inicio, no en el proceso, sino al final de la vida de Cristo. El soldado romano. En el Evangelio de Marcos habla de que un soldado afirmó cuando ve a Cristo crucificado y empiezan a suceder varias cosas. Este hombre dice: ciertamente este es el Hijo de Dios. Hay personas que aparecen simplemente al final, otras al inicio y otras en el proceso. Pues bueno, este Timoteo era un discípulo ya. Es interesante porque la Biblia dice que era un discípulo, no que estaba apenas empezando su trayectoria. Este hombre, Timoteo, ya estaba formado. Pero nótese lo que sigue el texto: hijo de una mujer judía. Y resalta el texto: creyente, dice, pero de un padre griego. Piense por favor en la influencia de un padre griego a Timoteo. ¿Qué tenían los griegos en su cabeza? ¿Qué tenían los griegos en su mente para enseñarle a un hijo?
es que mi hijo no tiene la oportunidad porque el padre está un poco distante. No importa. Vemos que la madre de Timoteo era una mujer que creyente. La oportunidad para Timoteo de conocer a Jesús fue a través de su madre y de su abuela. Usted dirá, pero ¿cómo que de la abuela? Si ahí no habla de la abuela. Pues bueno, vayan a segunda carta de Timoteo. Mire lo que dice el texto. En segunda de Timoteo 1:5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Le está hablando Pablo a Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. ¿Cómo se llamaba la mamá de Timoteo? Eunice. Esa familia tenía todo para fracasar, pues tenía un padre griego. Y por lo que se conoce de los griegos es que eran machistas, es que eran un poco impositivos. Sus pensamientos, su querer conocer siempre más, pero simplemente el ejercicio era de conocer más, no simplemente de afirmar el corazón en una deidad como tal. De hecho, eran sincretistas. ¿Sabe qué es el sincretismo? El sincretismo es que no hay problema si viene otro Dios. Usted puede ver eso cuando Pablo va a Atenas, cuando Pablo va a Grecia. Se encuentra con los griegos y los griegos pertenecían a unas escuelas unas escuelas de pensamiento. Ellos amaban el conocimiento, pero no querían, de hecho desconocían al Señor, cosa que Pablo luego les explica, y algunos de ellos se convierten, otros ni siquiera son persuadidos, o más bien son persuadidos, pero no vienen al conocimiento del Señor porque no se arrepienten. Ahora, Dios brinda oportunidades. Dígale que está a su lado: fíjate y abre bien los ojos, porque tienes oportunidades todo el tiempo. Si es una madre, escuche, ¿qué tan consciente es de su impacto para su hijo? Si usted es una mamá o un papá, ¿qué tan consciente es usted de el impacto que usted tiene para su hijo? ¿Usted es consciente de que usted es llamado a ser modelo y ejemplo y debe tener la responsabilidad de formar a su hijo? Vemos a Juan Marcos con una mamá piadosa, y vemos a Timoteo con Eunice, una mamá que temerosa del Señor y piadosa, con una fe no fingida. Ahora, si es usted un hijo, ¿qué tan privilegiado se considera del ejemplo y las enseñanzas de su madre o de su padre? Piense por favor en su mamá o en su papá, si usted es un hijo. Pues por supuesto que todos somos hijos, ¿no? Pues de ahí hemos venido todos. Pero piense en cuán importantes fueron las enseñanzas que me dejaron mis padres. Y hablo de las enseñanzas acerca de Cristo. Hablo de las enseñanzas que nos persuadieron a ser persona, que nos mostraron el camino. Hay padres terribles. Perdónenme, pero hay padres que terribles. Y terribles porque son capaces, en medio de la sociedad que vivimos, son capaces de vender la virginidad de sus hijas, de prostituir a sus hijos. ¿Es eso favorable? ¿Es eso de aplaudir? Por supuesto que no. Son terribles. Pero ¿qué oportunidad es aquella que tenemos cuando personas Dios pone a nuestro alrededor? Esos padres que nos influenciaron, que nos llevaron, y que a lo mejor también por sus errores Dios permitió que nosotros conociéramos un verdadero padre. ¿Usted está escuchando esto? A veces decimos, pero es que mi papá tuvo muchos errores. Pues bueno, gracias a esos errores y al vacío que dejaron esos hombres o esas mujeres en el corazón, es que Dios tuvo cabida en el nuestro. ¿Está escuchando? Uno dice, pero es que mi papá no me dio un buen ejemplo. Pues bueno, entonces Dios llegó a tu vida para que entonces puedas entender de que Dios es un buen padre. Y escuche, y si somos hijos, debemos dar testimonio a nuestros padres. Aquí mi mamá y mi papá se encuentran, y yo me gozo mucho por eso. Muchísimo me gozo por eso, y por la constancia y por lo que ellos se han dispuesto.
Seguramente mi papá hubiese podido estar acá al frente. Seguramente mi papá hubiese podido sembrar mucho más en mi corazón. Pero yo no puedo culparlos a ellos porque hicieron o no hicieron. Simplemente fue una oportunidad que Dios puso en nuestra casa para que le conozcamos. Nos escogió a nosotros, me escogió a mí para enseñar su palabra en la casa. Y lo estamos haciendo. Y mis padres han crecido. Y la casa es diferente. Y el ambiente del hogar es diferente. Ahora, ¿por qué detenerme a escarbar cosas atrás cuando antes bien es una gran oportunidad para yo conocerle? Yo no sería algo extraño si yo le dijera: es que yo encontré en Jesús lo que no encontré contigo. Pues no, porque ellos estaban bajo ignorancia, no sabían ni conocían al Señor. Así que yo no podría culparlos porque hicieron o no hicieron. ¿Cuántos me están siguiendo? Y eso hace parte del perdón que debemos guardar en el corazón. Es que hicieron, es que me maltrataron, es que me rechazaron, es que, pues bueno, si tu padre vive todavía, es el tiempo para ir a rescatarlo, a reconciliarlo contigo, pero también con el Señor. Ahora, recordemos que Timoteo, este hombre, fue bastante importante también en las Escrituras. Las enseñanzas, escuchen, en casa son determinantes. Las enseñanzas en casa son determinantes. Desde la casa podemos llegar a construir y edificar discípulos. Los discípulos no tan solo se forman en un lugar como este. Cuando usted viene a una predicación, cuando venimos a adorar al Señor, un discípulo se va forjando, se va formando desde casa. Cuando nosotros tenemos el tiempo con los niños aquí, de verdad que es una bendición. Pero también a veces destruye en el corazón las historias de ellos. Simplemente destruyen el corazón, o más bien entristecen el corazón, más bien, por ver cómo muchos tienen ausencia de sus padres. Y nuestra oración siempre es: Señor, ante la ausencia de sus padres, brinda otra oportunidad para que ellos te conozcan, Señor, para que ellos maduren, para que ellos, en medio de su inconstancia, punto número uno, de querer acercarse, de su interés, te conozcan. Úsanos para que ellos te conozcan, Señor. Empezar una generación de creyentes en la historia familiar siempre será más demandante que modelar a los siguientes de una vida piadosa. Alguien estaba conmigo en algún momento y me dijo: wow, o sea que tú eres el que está allí. Si tú volteas a mirar hacia atrás, ¿quién era una persona entregada y consagrada al Señor? Yo le dije: pues yo no recuerdo, la verdad. Yo la verdad no recuerdo. Mi abuela era una mujer muy rezandera, era una mujer devota, pero no con tanto conocimiento bíblico. Era más bien una mujer que solía hacer sus rezos, ¿sí? Oraba por la familia porque yo la escuchaba, pero no era una mujer que ponderaba a Cristo. Y me gozo porque al final de sus días, estando en la clínica, pude compartirle acerca del Señor y creo, si bien aceptó a Cristo en su corazón. De hecho, cuando en los últimos días de mi bisabuela, yo estaba en el cuarto esa noche, me acuerdo tanto, que solía colocar música en mi cuarto y orando al Señor le dije: Señor, yo creo, humildemente creo que he cumplido, pero mi abuela está sufriendo y quiero que por favor ya la lleves contigo. Dios escuchó mi oración. Al otro día mi abuela falleció y para mí fue un gozo. Y usted dirá: pero ¿por qué gozo? ¿Cómo te vas a gozar porque murió? Saber de que paró de sufrir, pero se fue a una vida eterna. Eso me dio gozo. Empezar una generación de creyentes en la historia de la familia siempre es demandante. Si usted apenas está empezando, si usted voltea a mirar hacia atrás, si usted no ve creyentes piadosos, consagrados en su casa, yo le pido con todo el corazón que no suelte esta misión, no deje de caminar, termine la carrera, porque el legado del que termina en Cristo es demasiado grande, familia. Nunca será olvidado.
Escuche, no el legado el que empezó y el que luego dejó de terminar y que nunca acabó, sino el que llegó, se consolidó y terminó la carrera. Si usted apenas ha llegado y está dispuesto y está pretendiendo acercarse, mire las oportunidades, porque Dios te las está brindando. No es de justificar el tener o no tener un ejemplo. Volvemos al ejemplo de Timoteo. Es que mi papá era griego, pero tu mamá era judía y era creyente. Así que ve adelante, vamos adelante. Este hombre también, Marcos, tenía, por favor vayan a Colosenses 4:10, tenía una gran influencia. Y esa gran influencia era Bernabé. Colosenses 4:10. Dice el texto: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, en esta versión dice el sobrino de Bernabé. En la otra versión dice el primo de Bernabé. Dice: acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. De manera que este hombre, Bernabé, era un maestro. Cuando entendemos quién era Bernabé, este hombre era una gran influencia. ¿Para quién? Para Marcos. Por favor, permítame preguntarle esto. ¿Usted ha detectado quién es buena influencia para usted? ¿Sabe usted quién? Por ahí hay un dicho que dice: al que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Por ahí hay otro dicho que algunos dicen que es verídico, otros dicen que no, que depende. Dicen: dime con quién andas y te diré quién eres. Sin lugar a duda, tenía Marcos oportunidades. Tenía a una mamá piadosa y tenía a un primo. Algunos, digamos, se inclinan más a esto. Era un primo como Bernabé, un hombre, un maestro, un consolador. Lo van a ver ahora. Lo tercero es la influencia. Aunque es decisión nuestra, la gracia de Dios permite que podamos ser rodeados de personas valiosas. Familia, debemos decidir por las influencias. Algunos dicen que nosotros no escogemos dónde nacer, pero sí escogemos con quién caminamos y vamos adelante. Nosotros no escogemos, el Señor no nos dice: ¿usted dónde quiere nacer? ¿Quiere nacer en China? ¿Quiere tener los ojos rasgados? ¿O quiere hablar en portugués? ¿O quiere tener un poco la nariz alargada? No, simplemente nacemos en un hogar, con unos padres. Pero cuando crecemos, sí somos responsables de quiénes son nuestras influencias. Aunque es decisión nuestra, la gracia de Dios permite que podamos ser rodeados de personas valiosas. Por favor, regresen a Hechos 12:25. Escuchen esto. Creo que se pone un poco interesante la historia. Hechos 12:25 dice: y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan. ¿Saben quién era este Juan? El que tenía por sobrenombre, ¿qué? Marcos. O sea que este hombre empezó inconstante. Empezó, seguramente por allá estuvo desnudo. Dios le empezó a brindar oportunidades. Nació en el seno de una madre piadosa. Tuvo un primo como Bernabé. Pero luego que creció, empezó a tomar decisiones. Y la decisión que este hombre tomó fueron determinantes para su madurez. ¿Usted entiende eso? Fueron determinantes para su madurez. Hay personas que pueden tener en su familia personas muy consagradas, muy piadosas, pero deciden mirar para otro lado. Deciden mirar para otros horizontes. Y yo no estoy hablando sino de personas. De personas. Deciden las otras amistades, deciden la otra vida, deciden el otro camino. Por favor, aproveche las oportunidades que Dios les da, porque es nuestra responsabilidad. Este hombre, Juan Marcos, en algún momento tuvo que decidir: o me arrimo a Bernabé y a Pablo, o me voy por otro lado. Pues el texto nos dice, de hecho el contexto del pasaje es que en Jerusalén había mucha hambre.
mucha hambre. Y estos hombres lo que hicieron fue tomar a Juan Marcos y llevarlo consigo. Y él empezó a caminar viendo a semejantes personajes. Es como una persona que esté siempre ahí al lado nuestro. En muchos momentos, familia, y quiero que entendamos esto, en muchos momentos nosotros vemos cómo se hacen las cosas, pero hay otros momentos donde nosotros tenemos que hacerlas. Nuestros hijos aprenden a comer. Esto lo vamos a ver el viernes. Nuestros hijos los acompañamos a que coman pescado. De hecho, les escarbamos y le dejamos el pescado pulpo. Pero cuando ya van creciendo le decimos: yo te compré este pescado no con tantas espinas, para que sepas que las espinas son grandes y puedes sacarlas. A un niño de 2 años o de 1 año no le vamos a dar un bocachico, por supuesto que no, porque tiene muchas espinas, pero sí le podemos dar un pargo rojo, por ejemplo. ¿Sí saben de qué me refiero? Un pargo rojo es el que tiene el hueso en la mitad, ¿no? Los que comen, aquí tengo uno al lado izquierdo. Los que comen están como saboreando un poco. Por favor, ahorita todavía no es el tiempo ¿sí? Pero usted al niño no le va a dar un pescado espinoso. Usted le da un pescado que tenga un poco de espinas al inicio y luego lo va dejando. Familia, nosotros el desafío más grande que tenemos es que sepamos enseñarles a comer pescados espinosos a las personas, porque todo el tiempo no vamos a estar para escudriñarle el pescado a ellos, a meterle la mano en su plato. Necesitamos entender, familia, que es una gran responsabilidad nuestra, que nuestros hijos, nuestra iglesia, los discípulos de Cristo deben crecer capaces de que tomen decisiones y sean responsables de las mismas. Que si me junté con yo soy responsable. Que si decidí por esto, soy responsable. Este hombre se arrimó a buen árbol y buena sombra lo cobijaba. Habló de Juan Marcos. La influencia es importante para tomar decisiones que edifiquen la vida. La influencia debe ser mientras caminamos. Ojo con esto. Ojo con esto, porque es muy interesante. Cuando aparece Bernabé y Saulo y viene con ellos Marcos, ellos no vienen para hacer simplemente una cátedra. Y quiero que entienda esto, porque los padres no pueden ser catedraicos, no pueden aparecer para dar cátedra solamente y para decir cómo se hacen las cosas. Los padres deben aparecer para modelar, para que el hijo acompañe al padre a ver cómo se hace. Esto es muy interesante. En Marcos capítulo 3, versículo 13, dice el texto: después subió al monte y llamó hacia los discípulos, a los que él quiso, y vinieron a él. Escuchen el versículo 14. Y estableció a 12 para que estuviesen ¿qué? Con él, y para enviarlos a predicar. Nótese que el propósito de Jesús no era dar una hora cátedra. En las universidades vemos docentes que cobran por hora cátedra. El docente simplemente ¿qué? Aparece, abre su libro, abre sus apuntes y enseña. Y simplemente luego ¿qué? Se va, ¿verdad? Pero lo más interesante de la vida de Jesús es cómo Él llamó a los que Él quiso para que ¿qué? Lo clave en ese texto es para que estuviesen ¿qué? Con Él. La influencia, escuchen esto, la influencia no es una enseñanza estática. La influencia es una enseñanza dinámica. Todo el tiempo estoy enseñándoles, me están viendo. Yo soy consciente de que ellos me están viendo. Yo soy consciente de que están caminando ahí atrás. Juan Marcos aprendió a caminar viéndolos a ellos. Él no andaba detrás de ellos con un libro de apuntes simplemente y a ver cuándo ellos enseñaban. Todo el tiempo estos hombres estaban enseñando, familia. Ellos modelaban lo que justamente estaban enseñando. La influencia de Pablo, Bernabé y Pedro
que persuaden la estabilidad de Marcos. Esto es determinante. Por favor, acompáñenme a Primera de Pedro, por favor. Y usted va a notar de que no solamente este hombre fue influenciado por Pablo y por Bernabé, sino también que fue influenciado ¿por quién? Por Pedro. O sea, fue influenciado por la crema y la nata, por las personas importantes en el Evangelio de Cristo. Miren lo que dice Primera de Pedro 5:13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Lo que Pedro está diciendo es, está escribiendo un saludo y está metiendo ¿a quién? A Marcos. Lo que está diciendo es, y es muy interesante la acotación que dice el texto: Marcos, mi hijo. No quiere decir que Marcos era el hijo de Pedro. Lo que quiere decir es que seguramente Pedro había enseñado a Marcos a caminar con el Señor. Escuchen esto, tanto Bernabé como Pablo como Pedro fueron instructores. ¿Para quiénes? Para Juan Marcos. Aparte de su madre, que también fue en sus inicios. Ahora, ¿quién era Bernabé? Para que ustedes entiendan el punto que sigue. ¿Sabe qué significa la palabra o el nombre Bernabé? Significa hijo de exhortación, hijo de consolación. ¿Usted se da cuenta que usted y yo necesitamos en ocasiones un Bernabé? Un Bernabé que nos consuele y que nos exhorte, porque viene el segundo punto. Y es que la inconstancia impacta a la persona y causa reacciones en los demás. Así que el primer punto, ¿qué es? La persona viene cercana, llega, es interesada, pero es inconstante. El segundo punto, Dios nos brinda ¿qué? Oportunidades. El tercer punto, ojo con la influencia. Es responsabilidad nuestra. El cuarto punto, ¿qué? La inconstancia impacta a la persona, y eso debemos estar conscientes de eso. Y causa reacciones en los demás. Vamos a verlo. Por favor, acompáñenme a Hechos 13, por favor, 13:5. Miren esto. Esto es interesante. Miren las reacciones que este hombre causó por su inconstancia. Hechos 13:5 dice: y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. ¿Cuál Juan? Pues Juan Marcos. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, versículo 13 ahora, salten al 13 por favor. Y dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, ¿qué dice? Oh, por Dios. ¿Qué dice? Apartándose de ellos, volvió ¿a qué? A Jerusalén. ¿Apartándose qué? Imagínense este cuadro. Está Bernabé, está Pablo con un muchacho inconstante. Y entonces ellos van caminando, le van enseñando cosas. Él ha decidido, está dispuesto el muchacho, pero no deja de ser muchacho. Es un inconstante. Pero en algún momento están en el viaje y ellos dicen: pues bueno, vamos a continuar nuestro viaje. Y Juan Marcos dice: ¿qué? No, espérese. Yo más bien ¿qué? Yo más bien me devuelvo. Y entonces Pablo, ¿qué pasó en esta historia? Mire lo que dice en el 15:37, capítulo 15:37. Mire lo que dice. Dice: y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había ¿qué? Apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se apartaron el uno y del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia y confirmando las iglesias. ¿Qué tenemos acá?
tenemos que en el viaje que ellos hacen y que se llevan a Marcos, el muchacho ¿qué? ¿Qué pasa con el muchacho? Se devuelve. Y cuando van a empezar el segundo viaje misionero entre Pablo y Bernabé, lo que Bernabé le dice, hey, Pablo, llevemos a Juan Marcos. Y entonces Pablo le dice, no, ¿qué te pasa? Ese muchacho nos dejó tirados por allá. Su inconstancia, imagínense nosotros, pues en medio de las situaciones, y ese muchacho una carga más. Pablo le refiere esto y le dice, no vamos a llevar a Juan Marcos. Y Bernabé, ¿qué dice? Pues llevémoslo. Y Pablo dice, pues no. Y entonces dicen, ¿y qué vamos a hacer? Dice, pues separémonos. Pero nótense que mientras Pablo condenó ¿qué? Reprochó la inconstancia de ese hombre, de Juan Marcos, Bernabé ¿qué hizo? Lo acompañó y lo acogió. Ahí cobra sentido el nombre de Bernabé, porque Bernabé es hijo de exhortación y de consolación. Bernabé estaba dispuesto para, así como había hecho con Pablo, hacerlo ¿con quién? Con Juan Marcos. Necesitamos en muchas ocasiones las dos posturas. Necesitamos un Pablo que severamente nos muestre el celo por el ministerio, pero nos hace falta también un Marcos que nos ve un Bernabé que nos levante, que nos lleve adelante, que nos consuele, que nos exhorte, que nos diga las cosas con fraternidad, con amor, que nos diga, están fallando. Necesitamos esos hombres, familia. Necesitamos esas personas serias y no podemos enojarnos por eso. De hecho, ustedes lo van a ver ahora. Porque cuando Pablo en este momento había rechazado ¿a quién? A Marcos. Luego Pablo más adelante, ese inútil le iba a ser útil. Cuando él está en prisión, en la última carta que Pablo escribe, segunda de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, le dice, traedme los pergaminos, traedme el capote, porque acá hace mucho frío. Solo Lucas está conmigo y decirle a Marcos que venga. Yo me imagino Marcos diciendo, ya me sacaste, ¿no? Y ahora sí aquí te soy útil. ¿Ah? Eso suele pasar mucho. Pero no es de condenar, no es de juzgar. Es simplemente de entender de que Pablo era un hombre que serio y celoso ¿con qué? Con las cosas del ministerio. Este muchacho inconstante nos va a dejar otra vez tirados por allá. ¿Y Bernabé qué? Bernabé, no. Entonces yo me quedo con él. Este Bernabé tenía un corazón, familia. Les voy a mostrar el corazón de Bernabé. Hechos 4:36. Mire lo que dice, por favor. Hechos 4:36. Este era el corazón de Bernabé. Dice el texto, entonces José, lo van a ver, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre ¿qué? Bernabé. Y dice que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de ¿quiénes? ¿Se dan cuenta el corazón de este hombre? Era un hombre ¿qué? Generoso. Era un hombre que veía la pobreza en Jerusalén y dijo, pues yo tengo una propiedad, voy a venderla ¿y qué? Y puso el dinero a los pies de los apóstoles. Este era el corazón de Bernabé. Pero también hay otro vestigio, hay otra, la Biblia nos muestra otra manera como este hombre se mostraba. Hechos 9:27. Miren esto, por favor, me gusta este texto. Entonces Bernabé, dice el texto, tomándole ¿a quién? A Saulo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Wow. Este Bernabé ya era un hombre canchero. Cuando Bernabé le dice a Pablo, si querés te vas entonces, pero déjame con Marcos. Bernabé sabía que había en Marcos. ¿Cuántos me siguen? Bernabé creía en Marcos. Es más,
Marcos fue lo que fue, claro por Pablo, claro por Pedro. Pero la oportunidad, imagínense a Marcos diciendo: no, yo no voy más, no, pues Pablo me rechazó. No, deje así, yo más bien me voy. Imagínense. Pero Bernabé, ¿qué? Lo cogió, lo consoló. Y este hombre Marcos, si bien tuvo siembra por su madre, tuvo siembra por Pablo, vio el modelo de Pablo, tuvo la semilla de Pedro, el modelo de Pedro, pero Bernabé fue ¿qué? Determinante. Y no solamente para Marcos, sino para ¿quién? Para Saulo. Es más, cuando Saulo era un perseguidor de la iglesia y cuando nadie quería saber nada de Saulo de Tarso, el que apedreaba a los cristianos, ¿quién fue el que le dio entrada a los apóstoles? ¿Quién fue el que lo presentó delante de la iglesia, diciéndoles: tengan paz, que Él es de nosotros? El hijo de consolación, un tal Bernabé. Este Bernabé creo que es de admirar, familia. Un hombre tan necesitado en la iglesia. Necesitamos Bernabé. Así que la inconstancia impacta a la persona. La persona inconstante es impactada ella misma, pero luego trae reacciones ¿qué? Afuera. Habrán unos que por su inconstancia te juzgarán, te condenarán. Otros mientras tanto te abrazarán y ¿qué? Y vamos adelante, tú puedes, yo creo en ti. Yo creo que Dios está haciendo algo contigo. Creo que esto se necesita en la iglesia, familia. Quinto, la disposición de ser formado diferenciará a una persona de otra. Wow, esto es tremendo. Por favor, miren lo que dice en Filemón 1:24. Para los que no saben, Filemón está en el Antiguo Testamento. Es que nadie dijo nada, o sea que sí está allá. Filemón 1:24. El quinto punto, la disposición de ser formado diferenciará a una persona de otra. Marcos estaba dispuesto, familia. ¿Qué dice? Marcos estaba ¿qué? Estaba dispuesto. Mire, familia, ¿qué tan valioso es esto? Cuando una persona está dispuesta, ¿qué pasa? Es más fácil las cosas. No es posible una persona estarla ¿qué? Llevando ahí, no, cuando no quiere. Cuando una persona está dispuesta es mucho más fácil. Mire lo que dice Filemón 1:24. Dice: Marcos, Aristarcos, Demas y Lucas, mis colaboradores. Usted dirá: pero ese versículo tan cortico, ahí hay puros nombres. Ahí hay dos nombres que debemos diferenciar. Uno es Marcos y el otro es Demas. ¿Sabes quién era Demas? Mientras Marcos dejó un gran legado, a Demas se le recuerda como el que volvió al mundo, volvió atrás, no quiso saber nada de Cristo. Se los voy a comprobar. Segunda de Timoteo capítulo 4. Mire lo que dice. Versículo 10. Versículo 9 dice el apóstol Pablo a Timoteo: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha ¿qué? Desamparado, amando más este mundo, y se ha ido a Tesalónica. ¿Qué dice? ¿Se acuerdan que en Filemón 1:24 dice que Marcos y Demas, Aristarco, mis colaboradores, dice? O sea que en ese momento, cuando Pablo escribe Filemón, todavía Demas estaba ¿qué? Enganchado, era colaborador. Pero luego en la última carta de Pablo, año 65 aproximadamente, 67, Pablo escribe acerca de Demas y dice: mientras que Demas me ha desamparado, traedme a Marcos, que me es útil. Qué tremendo. Mientras Demas se fue, que hacía parte de los míos. Se dan cuenta que la disposición de ser formado determina y nos diferencia a una persona de otra. Marcos era muy diferente a Demas, porque había sido influenciado por personas que podían edificarlo, por personas que podían ayudarle en su proceso.
Mientras Demas, dice la escritura, me desamparó, me dejó, amó más este mundo. Usted sabe lo que dice la palabra en primera de Juan 2 del 15 en adelante. Dice que no debemos amar este mundo, porque las cosas que están en el mundo no provienen de Dios. ¿Están conmigo? Las obras de la carne. Dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, número 1, los deseos de los ojos, número 2, y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que Marcos decidió seguir la voluntad del Señor. Demas simplemente ¿qué? Se despachó, se fue. Necesitamos estar dispuestos, familia. Número 6. La madurez en el Señor resulta beneficioso para los demás. Esto es muy bueno. La madurez en el Señor resulta ¿qué? Beneficioso para los demás, no solamente para nosotros. Mire lo que dice 2 de Timoteo 4:11. Allí mismo dice, solo Lucas está conmigo, tome a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Pablo, yo creo que cuando escribía esto decía, ay Marcos, yo por allá en el segundo viaje pues te puse a un lado, pero ahora me eres útil. Familia, si usted es útil para alguien que le ha dado la espalda, no guarde rencor. Esto suele pasar mucho. Me diste la espalda, nada que ver contigo. Off. Nos vemos. Goodbye. Ábrete. Chao. No, familia. Si esa persona te necesita, ve y perdona. Solo Lucas está conmigo. Demas me desamparó. Traedme el capote. Necesito los pergaminos. Está hablando el hombre más influyente de la Biblia en el Nuevo Testamento. Y hablo por su influencia. 13 cartas escribe el apóstol Pablo. Y ese hombre que se había equivocado, ese hombre luego dijo que traedme a Marcos. La Biblia no reporta cómo fue el encuentro entre Marcos y Pablo, pero creo que fue, no sé si se alcanzaron a conocer, bueno, a ver por último, porque dice el apóstol Pablo que ya el verdugo está aquí, es decir, ya me van a matar. Ya me van a matar, no sé cuánto habrá pasado, algunos dicen meses. Después de que Pablo escribe esta carta, pasaron meses, no sé. No hay seguridad, pero no sé si Marcos alcanzó a llegar. Pero creo que ellos tenían una buena relación. Por favor, familia, si somos inútiles en algún momento, no condenes a los que ahora te están proclamando porque eres útil. Vamos con humildad y perdón en nuestro corazón, porque nos necesitan, porque somos beneficiosos para los demás. La inutilidad inicial no permaneció. Entre otras cosas, Marcos no permaneció inútil. Marcos no permaneció siendo carga para todos. Marcos no, de la misma manera que llegó, no estaba terminando. Marcos empezó a hacer carga, empezó como este muchacho, no, dejémoslo en el camino, no, nos tiró en el camino, dejémoslo a él, que se devuelva, no lo llevemos. La inutilidad inicial no permaneció en el corazón de Marcos. El cambio personal resultó aportando utilidad para los demás. Dígale que está a su lado, si tú cambias vas a ser tan útil para los demás. Familia, la inutilidad lo que hace es dar utilidad para cosas malas. Cuando somos inútiles, entonces destruimos. Cuando somos inútiles, no perdonamos. Cuando somos inútiles, entonces lastimamos. Solo somos útiles cuando venimos a Cristo. Porque alguno podría pensar, es que Pablo está escribiendo, o más bien se imaginan la utilidad como algo que simplemente es mera obra.
No, Él es útil porque Él nos da dinero. Él es útil porque Él pues nos da reposo, nos pone su casa. No. La utilidad de una persona en Cristo radica no solamente en sus obras, sino en su fruto, familia. La inutilidad, guárdese en esa, póngala en Facebook. No, mentira. La inutilidad, o más bien la utilidad de las personas, no radica en las obras. ¿En qué es lo que me pueden aportar a mí? ¿En qué obras me pueden dar? Radica en el fruto de lo que esa persona emana, la influencia de esa persona. Y número 7, el legado de un discípulo jamás se apagará. Aquí, cuando terminamos en este último, aquí ya vemos a un Marcos ya no como el inestable que desnudo se fue a ver qué pasaba con Jesús, interesado, queriéndose acercar, sino que vemos a un Marcos ya mucho más maduro. El Evangelio de Marcos es el gran ejemplo del legado de un hombre piadoso, maduro en el Señor. En este Evangelio se expone la madurez de este hombre. Cuando usted lee todo el Evangelio de Marcos, de hecho se cree que Pedro fue el que influenció a Marcos a escribir el Evangelio. Entre otras cosas, inspiró, era el que le acompañaba, pero Marcos terminó teniendo la autoría de este libro. Ese es el legado, familia. Hoy han pasado más de 2000 años. Y usted, hoy por hoy, abre Marcos capítulo 2 y se emociona tanto cuando está el relato de que vino el paralítico y lo bajaron por el tejado. Y entonces lo pusieron allí y Jesús, había mucha gente y Jesús lo sanó. Ese relato se encuentra en Marcos. Relatos fidedignos de un corazón fiel, de un corazón piadoso, maduro, no inestable, un corazón útil. Iglesia, en 2 de Timoteo 4, del 7 al 8 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Por favor, póngase sobre sus pies y vamos a orar. Dale gracias al Señor porque Él es bueno, porque nos ha traído, porque ha tenido mucha paciencia con nosotros. Amén. Porque ha puesto a algunos Pablo, porque ha puesto en momentos a algunos Bernabé, porque nos han llenado de consuelo, de esperanza. Las dos posturas son muy, muy necesarias. Pablo como un celoso del Señor, un hombre que quería que el evangelio fuera respetado, pero un Bernabé que estaba dispuesto a dar oportunidades. Familia, ¿cuántos de aquí hemos empezado? Aquí hemos empezado, yo empecé. ¿Y vamos qué? Vamos en el proceso, vamos en la marcha. Recuerden, familia, no es como llegamos, es terminar. Acabemos la carrera. Que digamos lo que dice el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla. Interesante porque Pablo dice la buena batalla. ¿Cómo gozar esta vida, no? ¿Cómo gozar la vida apretando los dientes? ¿Cómo gozar la vida? Pablo diciendo: he peleado la buena batalla, cuando le dieron látigo, cuando por allá estuvo, lo sacaron casi muerto. Las grandes batallas en el Señor no se ganan con espadas, ni con pistolas, ni maltratando a las personas. Se gana mostrando lo que un pecador no es capacitado para producir. Solo en Cristo producimos un fruto que es tan diferente a como el mundo muestra, familia.
llegamos deshilachados, llegamos inconstantes, llegamos como llegamos. Pero así como llegaste, así no debes terminar. Vamos arriba, crece en el Señor, madura en el Señor. Decidamos por buenas influencias, porque eso va a ser beneficioso para muchas personas, para nuestros hijos. La inutilidad que no sea para siempre, familia. Que nuestros hijos digan: es que mi mamá es útil, siempre me fue útil, mi primo fue útil, mi padre fue útil, mi hijo fue útil. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a seguir adelante. Vamos a orar al Señor y a darle gracias porque Él es bueno. Amén. Gracias, Señor. Padre, estamos muy agradecidos contigo por tu palabra, porque sin duda cuando viniste a la tierra, tu palabra dice que tuviste compasión de las multitudes porque no tenían pastor. No tenían pastor.